Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y ha comenzado nuevamente este torneo de candidatos tras el parón que hubo en marzo del 2020 debido a la pandemia. Se habían jugado 7 rondas, son un total de 8 jugadores, juegan a doble partida, por lo tanto son 14 rondas en total, y de momento la clasificación pues va de la siguiente manera: Maxim Vachier-Lagrave con 4,5, con Jan Nepomniachtchi y resto de jugadores con 3,5, y Dinh Liren y Aleksenko Kirill con 2,5 puntos. Por lo tanto, esta octava ronda, Fabiano Caruana con piezas blancas contra Maxim Vachier-Lagrave, que a priori puede ser el jugador o dos de los jugadores más fuertes para este torneo, como siempre, pues a priori, teóricamente, y Caruana, que de alguna manera pues tendría que estar casi obligado a ganar esta partida para sumar puntos y no empezar a quedarse descolgado. Hay que recordar que este torneo de candidatos, pues el ganador es el candidato a jugar contra Magnus Carlsen a finales o mediados de noviembre por el título del mundo en la Expo de Dubái. Por lo tanto, es un torneo muy importante y que solo vale ganar, como en todos los torneos, pero bueno, este sí cabe aún más. Por lo tanto, Caruana ya en el tablero, este E4, la partida continúa con C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4 y primeros cambios: D por D4, caballo por D4, caballo F6, ataca al peón de E4 y se defiende con caballo C3. A6, entrando por parte de Maxim Vachier-Lagrave en una de sus líneas favoritas, muy jugando también pues de una manera agresiva, ¿no? con este A6, variante Najdorf, y la partida continúa con alfil G5. Aquí hay muchas posibilidades para las blancas: alfil G5, alfil E3, también este alfil se puede desarrollar, por ejemplo, a C4, o mover alguno de los peones en el flanco de rey o incluso en el flanco de dama, hacer algún movimiento. Incluso en algunas partidas de Magnus Carlsen hemos visto este dama D3 sacando la dama de alguna manera prematura y llevándola posteriormente a G3 para iniciar el ataque. No obstante, aquí se juega este alfil G5, la partida continúa con este E6 y tras F4 se juega en la posición dama B6. Aquí otra posibilidad sería jugar un alfil E7 para evitar que este caballo siga clavado y pues las blancas pudiesen jugar un E5 siendo bastante peligroso. No obstante, se opta por este dama B6, se ataca al peón de B2, estamos en teoría, y tras estos movimientos la partida continúa con dama D2. Aquí Caruana permite la captura, simplemente defiende este caballo en C3 en caso de que las negras o Maxim Vachier-Lagrave capture en B2, y así lo hace: dama por B2, torre B1 atacando la dama, y esta dama se retira a 3. Este caballo de C3 defiende tanto a la torre de B1 como al peón de A2, y la partida continúa con E5. Como vemos, ataque sobre el peón y caballo. Aquí se juega directamente H6, aunque también se podría haber capturado primero en D por E5. No obstante, tras H6 se ataca al alfil, este se retira, y tras este movimiento las negras optan por este D por E5. También hay alguna línea con jugarse con G5 directamente, y tras los cambios todos en G5, finalmente se captura con el alfil, el caballo se retira a H7 atacando al alfil, y este viene a F4, ¿no? defendiendo al peón de E5. Es otra línea, no se juega en la partida, y aquí primero se juega D por E5, F por E5, y ahora el caballo se retira a D7. Posteriormente se juega caballo E4 por parte de Caruana. Como vemos, deja defender esta torre y este peón, y es lo que aprovecha de momento Maxim Vachier-Lagrave, capturando con la dama en A2. Aquí las negras ya tienen que tener cuidado, porque las blancas, aunque cuentan con menos material, pues tienen o están aprovechando la importancia del desarrollo. En caso de que las negras jugasen un caballo C6, por ejemplo, y tras los cambios llegaríamos a esta línea en el que las blancas pueden jugar simplemente un alfil E2, y la línea podría continuar con un alfil C5 por parte de las negras para evitar el enroque, y tras torre B3 atacando a la dama, esta podría capturar el peón de A2, caballo por C5, y si caballo por C5 pues se están dejando mate las negras. Por lo tanto, esto a ellos no les va a ocurrir.
aunque hay que tenerlo presente para nuestras partidas. Y aquí, tras esta retirada por parte del caballo, se juega dama por A2. La partida continúa con torre de 1, esta torre en B1 está atacada y aquí, si contamos material, las negras ya cuentan con 2 peones, uno de ellos pasa 2 de más. Por lo tanto, Caruana, que tampoco ha completado el desarrollo ya que su rey todavía está en el centro, aunque es verdad ya tiene mucha actividad con sus 3 piezas menores, también con la dama y la torre, que están pues de alguna manera controlando ya la columna D. Y fijaros cómo están todavía en casita pues prácticamente todas las piezas de Maxime Vachier-Lagrave. La partida tras estos movimientos continúa con dama D5, trayendo de alguna manera además la única pieza junto al caballo desarrollada, trayéndolo a la defensa o centralizándola, mejor dicho. Y aquí podríamos pensar en que las negras pudiesen capturar este peón de E5. Se podría jugar caballo por E5, está sin defender, por lo tanto tendrían o contarían con un peón de más, pero permitiría a las blancas jugar este contraataque. Si caballo por E5, caballo por E6 por parte de las blancas, y si F por E6, ya hay temas casi de mate en esta posición. Como veíamos anteriormente, gracias a que este peón es el que captura en E6 y no la dama o el alfil, pues este rey de momento tendría un escape por F7. No obstante, siguiendo con la línea, aquí las blancas podrían jugar este alfil E2 tranquilamente, caballo B, D7, enroque en corto para evitar el escape del rey negro y que se mantenga en el centro, y alfil E7. La idea es cambiar piezas, alfil por, rey por, y tras estos movimientos ya hay un primer jaque por parte de la dama blanca, y aquí es donde van a recuperar material y prácticamente ganar la partida. Vamos a hacerlo rápidamente. Rey de 8, la dama ya puede capturar en E5, este caballo no captura ya que está clavado por la acción de la torre sobre el rey, y tras un torre E8 podría continuar la línea con este caballo C5. Nuevamente este caballo no puede capturar, además ya hay cierta presión sobre el punto de D7, y tras jugarse un B6 intentando echar al caballo, caballo por D7, alfil por D7, y tras estos movimientos se podría jugar dama D6 ya amenazando mate. Poco pueden hacer las negras, pueden defenderse con esta torre, aunque también la torre de la columna F puede entrar en juego, o bien un torre A7, y tras estos movimientos la torre viene a F7, hay triple ataque sobre esta pieza y realmente no se puede defender. Aquí lo más recomendable, aunque la partida está perdida, puede ser un dama por C2, ya que si intentamos un dama A4 añadiendo un nuevo defensor a este punto de D7, pues las blancas contarían con mate en B8. Por lo tanto, posibilidades ya para las blancas. Para Fabiano Caruana este peón no se puede capturar, y aquí Maxime juega este dama de 5. La partida continúa con dama E3, la dama se retira para realizar una descubierta en cuanto se quite el caballo de D4, y debido a esto Maxime Vachier-Lagrave gana un nuevo peón en E5. Ahora ya son 3 peones de diferencia, y aquí la partida continúa con este C3. Se defiende al caballo una vez más de D4, y tras este movimiento estamos en la jugada número 16 por parte de las blancas. Entramos en una nueva partida. En las bases de datos no hay partidas de grandes maestros o en torneos internacionales en esta línea, ¿no? O en este principio de partida que estamos viendo. Por lo tanto, C3, la partida continúa con alfil C5, clavando al caballo. Este caballo de D4 no se puede mover ya que está la dama detrás, y además está sin defender, y es una pieza mayor. Y tras alfil G3 atacando a la dama, Maxime Vachier-Lagrave decide devolverla a D5.
La partida continúa con alfil c4, jugada de desarrollo, se vuelve a atacar a la dama, pero como vemos este alfil está sin defender, por lo tanto aquí Fabiano Caruana cuenta con 3 peones de menos y encima está ofreciendo una pieza menor, a lo cual Maxime Vachier-Lagrave lo aprovecha y hace dama por c4 y vamos a ver dónde está la compensación y si existe. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil de 6, un movimiento también exquisito por parte de Caruana, si también lo era este alfil c4, este movimiento pues también es muy interesante. Lógicamente este alfil no se puede capturar, ya que tras un caballo por d6 pues te están dando jaque al rey y te están ganando la dama y con ello pues la partida. Por lo tanto, tras esta posición, aquí Maxime encuentra la defensa y es jugando este caballo f6. La partida continúa, o mejor dicho, tras esta posibilidad que como hemos visto no puede ser, vamos a ver otra línea que tengo aquí anotada y sería este caballo c6 haciendo una jugada de desarrollo. El tema es que nuevamente las blancas pueden jugar alfil por c5 y aquí prácticamente ya están perdidas. Habría que retirar la dama, ya que en caso de que las negras, por ejemplo, pasen un caballo por c5, pues nuevamente hay opciones con este caballo en d6. Por lo tanto, bastante difícil la opción por parte, o la posición por parte de Maxime Vachier-Lagrave, muy compleja, y tras este caballo f6, encontrando esta defensa, la partida continúa con caballo por c5. Hay doble ataque sobre este alfil, por lo tanto se captura con el caballo, caballo d5 por parte de Maxime atacando a la dama y esta dama se retira a e5. Como vemos, hay un doble ataque sobre este peón, sobre este caballo de b8, aunque realmente no sería bueno capturarlo con el alfil, ya que dejaría de defender a este caballo. Por lo tanto, la dama negra podría capturar el caballo en c5, lo que realmente tras esta posición y este dama e5 por parte de Caruana, lo que está atacando es el punto de g7. Por lo tanto, la partida continúa por parte de Maxime con este torre g8. Fijaros qué estructura tan bonita, por cierto, tienen las blancas, vaya auténtica locura en el centro del tablero, y tras estos movimientos se juega este caballo d por e6, nuevamente sacrificando una pieza Caruana, y tras estos movimientos la partida continúa con f por e6 y tras caballo por e6 nuevamente Caruana atacando. Aquí realmente además puede haber una descubierta en un momento y prácticamente pues la partida también podría estar sentenciada. También este caballo c6, este caballo de momento está defendido por el alfil y sería un jaque capturando la torre. Por lo tanto, con una posición bastante compleja, aunque aquí nuevamente Maxime encuentra la defensa. Juega este dama por c3 dando un jaque y también tocando a la dama, y tras estos movimientos se juega dama por c3, caballo por c3 y se está atacando a la torre de d1. Por lo tanto, primero Caruana juega este caballo c7 con jaque. Hay una línea en la que el rey puede venir a d7 y marca igualdad, aunque aquí Maxime decide retirar el rey a f7 y la partida continúa no capturando esta torre de momento, ya que te están atacando la torre de d1. Por lo tanto, continúa con este torre de 3. Aquí hay una línea en la que las blancas también podrían enrocarse primero en corto y tras retirarse el rey a g6, por ejemplo, podría venir entonces este torre de 3. Caballo e2 con jaque, rey f2 y de alguna manera pues esta torre de f1 de momento está bloqueada. Es verdad que este caballo vuelve a estar atacado y la línea continuaría con algo de ventaja para las negras. Por lo tanto, antes de hacer este enroque en corto, así lo entiende Caruana, juega este torre de 3 atacando al caballo de c3 y tras este movimiento se juega caballo e4.
está atacando además al alfil, aunque de momento está defendido, es cuando viene este enroque en corto por parte de las blancas de Caruana, y aquí podríamos pensar por qué no capturar esta torre en A8. Siguiendo esta línea, marca igualdad, caballo por A8, caballo por D6 ganando el alfil, aunque tras torre por D6 pues se recupera pieza. Rey E7 podría continuar la línea, y tras retirarse la torre a G6, este rey podría venir a F7 y hay igualdad en la posición, e incluso podría terminar en tablas. Por lo tanto, esto no pasa en la partida, se juega este enroque en corto en esta posición dando un jaque, y aquí hay dos posibilidades: o retirar el rey o jugar un caballo F6 para defenderse del jaque, y aquí seguramente Maxim decide retirar el rey para mantener este caballo en una casilla pues bastante activa. La partida continúa con caballo por A8, caballo C6, y tras este movimiento, quizás antes de jugar este caballo C6, Maxim debería haber jugado este torre de 8. Se está clavando, o atacando mejor dicho, al alfil, y también clavando hasta en dos ocasiones tocado por caballo y torre. La torre está sin defender en D3, y este movimiento quizás es más preciso que no jugar este caballo C6 primero. No obstante, esto ocurre en la partida. Caballo C6, posteriormente caballo B6 por parte de Caruana, le permite sacar el caballo en B6, atacar al alfil de C8, y tras estos movimientos se juega torre de 8, ahora sí, caballo por C8, torre por C8, y tras alfil A3, pues la idea de retirarse por un lado con el alfil Caruana es para ponerlo de alguna manera también bajo seguro, y luego llevar el alfil a B2 para tener cierto control sobre la gran diagonal. Aquí hay que comentar que estos dos potentes caballos están controlando, fijaros un momentito, las marco, todas estas casillas, las marcamos así, que es una auténtica locura y parece un campo de minas, ¿no? A ver quién se atreve a meter alguna pieza por estas casillas. Por lo tanto, alfil A3, la partida continúa con torre C7. También de alguna manera pues defiende una posibilidad de que este alfil pueda tener control, o al menos en esta casilla, de G7, y tras estos movimientos se juega torre F4 atacando al caballo, y es cuando viene finalmente a F6, alfil B2, y aquí podríamos pensar en que las negras, además teniendo dos peones pasados, ¿por qué no jugar este B5? De alguna manera estamos ya pues avanzando los peones, además están juntos con la idea de ganar espacio para la coronación, pero aquí las blancas podrían jugar un alfil por F6 y tras G por F6 jugarse este torre de 6. Vendría bastante presión sobre este punto de F6, y también esta torre, una vez se pueda retirar el caballo, pues de alguna manera es prematuro este B5. Por lo tanto, volviendo a la posición y tras este alfil B2, aquí Maxime Vachier-Lagrave decide jugar este caballo E7 y la partida continúa con alfil por F6. Es verdad que está entregando un alfil por un caballo, la posición está muy abierta, ideal para los alfiles de casillas negras, pero Caruana pues si lo hace es para seguramente pues ya desmontar un poquito la defensa negra, y es verdad que también cuenta con calidad. Por lo tanto, tiene que intentar minimizar a lo mejor la posición y, si es posible, pues separar los peones. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega H4 ganando algo de espacio en el flanco de rey por parte de Caruana, H5 para frenar este peón y evitar el H5 por parte de las blancas en un futuro inmediato y que este rey pues tenga que volver a su segunda fila. Por lo tanto, H5, torre G3 con jaque, rey F7 y torre G5. Como vemos, Caruana va a por este peón aislado de la columna H. El peón de F no puede capturar ya que hay una clavada de la torre sobre el rey, y aquí antes de jugar este caballo G6 atacando a la torre
ya que aquí la línea podría continuar con este torre por h5 y si las negras capturan esta torre, habría este torre h6 con jaque y una vez se retire el rey a una de estas dos casillas, pues caería la torre de c7. Por lo tanto, aquí Maxime Vachier-Lagrave, antes de ir directamente a por este caballo g6, primero juega este torre c1 con jaque. El rey se retira a h2 y es ahora cuando juega este caballo g6. Ahora no funciona esta línea de capturar directamente en h5, por lo tanto Caruana juega este torre f2, caballo por h4, torre por h5 atacando al caballo y este se retira a g6. Aquí hay que comentar que acaban de llegar a la jugada número 40, por lo tanto cuentan con incremento de tiempo, 50 minutos más en el reloj, y tras este torre h7 jaque es verdad que no existe la torre que se ha marchado a c1, ya no está en c7, pero tras retirarse el rey en e6 existe este torre por b7. Por lo tanto, si recordáis estos dos peones pasados que llevan ya bastantes jugadas en la posición, Maxime Vachier-Lagrave no pudo avanzarlos en ningún momento, y también hay que destacar la preparación que tiene Caruana en esta partida, ya que jugando contra Maxime Vachier-Lagrave, la variante Najdorf de la siciliana, que es uno de los mejores jugadores del mundo que la juegan, que siempre con negras la juega, pues la preparación que trae es espectacular. No obstante, hay que ganar la partida. Esta continúa con caballo e5, torre b6 con jaque, se está atacando además al peón de a6 y tras torre c6 para defenderlo. Aquí es verdad que las blancas podrían haber doblado torres, pero este rey pues le daría tiempo también a defender a la torre de c6, quizás al peón. Por lo tanto, en esta posición, se juega torre por c6, jaque, caballo por c6 y la partida continúa con rey g3. Ahora este rey se está activando, aunque primero esta torre va a capturar este peón pasado y luego vamos a ver cómo sigue la partida. Rey f7, torre c2, atacando al caballo, caballo b4, ataca la torre, torre d2, caballo c6 y rey f4, ganando más espacio en el flanco de rey. Aquí quizás también se podría haber jugado este torre d6 atacando al caballo, y si caballo e5 pues ganan las blancas el peón, aunque aquí lo hace de esta manera Caruana. Juega este rey f4, rey g6, torre d6, ahora sí caballo e5 y tras estos momentos torre por a6, caballo f7, y aquí la idea de las negras lógicamente es bloquear pues cualquier paso del rey, que ya el peón cubre estas dos casillas. El tema es seguir cubriendo esta casilla de f5 o bien con el rey o con el caballo y evitar que el rey pueda entrar, digámoslo así, por la puerta de atrás, o que pueda ocupar esta casilla de f5 para seguir progresando y capturando este peón. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega rey e4 y aquí la partida continúa con caballo h6. Quizás en esta posición las negras podrían haber jugado un caballo e5, algo mejor, aunque dependiendo de la línea, ya que si se juega este torre a8 y posteriormente este caballo en f7, existe este jaque, y si rey h7 atacando a la torre, esta se retira a g4, caballo d6 con jaque y el rey ya está entrando en la posición. Por lo tanto, en esta línea las blancas tendrían ventaja. No obstante, son líneas hipotéticas, lógicamente. Se juega este caballo es h6, la partida continúa con torre a5, como vemos este caballo h6 está evitando junto con el rey pues protege esta casilla de f5, caballo f7, lógicamente tiene que seguir haciendo movimientos, torre a3 y caballo d6 jaque. El rey se retira a f4, caballo f5 y ahora es importante este movimiento ya que este caballo controla la casilla de g3, por lo menos en este momento, y esta torre no podía entrar dando un jaque, por lo tanto, y ganando después el caballo. Por lo tanto, en esta posición se juega torre d3 y caballo h6. Quizás en esta posición no la vamos a analizar, pero las máquinas dan un poquito mejor este caballo g7. No obstante, se juega en la partida caballo h6,
torre G3 con jaque, el rey se retira a F7 y tras rey E4, intentando entrar en la posición, se juega caballo G8. Una jugada para las negras como jugar un rey F8 pues podría ser perdedora, ya que si las blancas juegan aquí un torre G6 atacando a caballo y a peón, caballo G8 defendiendo dicho peón de F6, pero tras un rey F5 pues realmente están ganando la partida. Por lo tanto, Maxime Vachier-Lagrave de alguna manera pues manteniendo una fortaleza con la defensa del peón que no puede ser capturado, ni el rey ha de entrar o bien por el flanco de rey o por el centro, ganando la posición por la parte de atrás. De ahí viene un poco el título de este vídeo. Por lo tanto, la partida continúa con este caballo G8 y tras rey F5, finalmente las blancas o Caruana ha ganado esta casilla, pero realmente la pierde nuevamente. Aquí quizás hay una línea, es un poquito larga, pero vamos a verla rápidamente. Para las blancas jugar torre A3 y la idea es que tras caballo E7 puede venir este torre A7. De momento el caballo estaría clavado por la acción de la torre sobre el rey, por lo tanto la línea podría continuar con este rey E6, rey F3 y tras jugarse este rey F7 tiene que hacer movimientos de espera. La idea de las blancas es llevar al rey y meterlo por la columna H. Por lo tanto, rey G4, rey E6, rey H5, rey F7 y tras rey H6, rey E6. Las negras están yendo y viniendo. Y tras este rey G7 podríamos pensar que el rey ya ha entrado en la posición, aunque las negras tienen en este momento caballo F5 jaque, el rey de alguna manera pues tiene que echar marcha atrás. Por lo tanto, aquí quizás sería más correcto no jugar este rey G7 sino G4. Lo que hace este peón ahora es cubrir esta casilla, por lo tanto el caballo nunca puede venir a F5. Tras ese movimiento, rey F7, rey H7 y una vez se retira el rey negro, pues se juega este rey G7 y ya han entrado en la posición. El rey nunca más puede volver a esta casilla de F7 y tras jugarse un caballo de 5, por ejemplo, torre A6 con jaque, rey E7, torre A5 atacando al caballo, este se retira a F4 y tras dos nuevos jaques en A7 y en A6, pues finalmente se está ganando el peón de F6 y con ello la partida. Por lo tanto, este torre A3 podría haber sido una posibilidad y no obstante, pues Caruana va a intentarlo de otra manera. Vamos a ver cómo continúa la partida. Rey F5, como decimos, finalmente ha entrado en F5, aunque tras caballo 7 jaque, nuevamente el rey se tiene que retirar. F4, caballo de 5 jaque, rey G4, estamos en la jugada número 60, ya prácticamente terminando. Cuentan con 50 minutos más en el reloj. Hay que comentar que Caruana pues traía bastante preparación de casa y hubo momentos que sacó, sobre todo en la primera parte de la partida, hasta una hora de ventaja a Maxime Vachier-Lagrave. La partida continúa con rey G6, de momento pues para frenar al rey, rey F3 con jaque y tras rey F7 se juega rey E4, se está atacando al caballo, este vuelve a E7 y se considera un error haberlo llevado a E7 o una imprecisión y quizás había sido mejor llevarlo a C7. No obstante, si estos jugadores entienden estas posiciones, la verdad que llega un momento que es una auténtica locura. La partida continúa con rey F4, de alguna manera las blancas también están intentando triangular para entrar en la posición, nuevo jaque en D5, rey F5, caballo E7 con jaque, rey E4, caballo G8 y tras torre H3 se juega rey G6. La torre vuelve a A3, como veíamos en la línea anterior, rey F7, rey F4, caballo H6, torre G3, caballo G8 y tras rey G4 ahora sí parece que el rey va a poder entrar. La partida continúa con este caballo E7 y vamos a ver un momentito qué pasaría si las negras juegan este caballo H6 jaque. Permitiría este rey H5 y tras caballo F5, torre A3 y podría jugarse este caballo G7 jaque, rey G4. Tendrían opciones con la torre en A7, pues quizás sí,
Mejor esta línea que se juega o que continúa, perdón, Maxim Vachier-Lagrave con este caballo E7, rey H5, entrando la torre nuevamente por esta posición, caballo D5, torre F3, un movimiento importante, rey E6, G4 y rey E5. Aquí quizás si las negras juegan este rey F7 hay una línea en que ganan las blancas la partida, ya que permiten jugarse este rey H6 y tras caballo E7 se puede jugar este G5. Ahora el peón de F6 no puede capturar por la acción de la torre sobre el rey, caballo D5 y tras estos movimientos se podría jugar un G6 con jaque. El rey se tiene que retirar, puede venir a G8 y tras torre D3 atacando al caballo, este se retira a E7, hay que hacer algún movimiento y tras torre D8 es mate. Por lo tanto, el caballo, si no se mueve, lógicamente, pues lo van a ganar las blancas y ya estaría perdidas las negras con este movimiento de rey F7. Por lo tanto, para aguantar aquí en la posición, aunque ya es muy difícil por parte de Maxim Vachier-Lagrave, rey E5 y tras rey G6 ya ha ganado la posición y en esta posición abandonan, ya que por seguir un par de líneas, ¿qué pueden hacer aquí las negras? Pues poquita cosa. Por hacer un movimiento rey E6 permitiría un torre F1, de alguna manera unas jugadas de espera, rey E7, torre F2 y si rey E8, torre por F6, caballo por F6 y tras rey por F6, pues lógicamente se ha ganado la partida, ¿no? Donde vaya el rey negro, aquí se puede jugar un G5 y si va por un lado, pues entramos por el otro, ¿no? Por lo tanto, esta podría ser una posibilidad. Y si aquí, en vez de llevar el rey a E6, que hemos visto que no funciona, podría venir un caballo E7 con jaque, rey F7 atacando al caballo y tras este retirarse, por ejemplo, a C6, pues podría venir este torre por F6 ganando el peón, se está atacando al caballo, caballo D8 con jaque, rey E7, se sigue defendiendo a la torre, el rey tampoco puede pasar, ya que la torre lo corta, y si caballo B7 hay que hacer algún movimiento, torre B6 atacando al caballo, este podría venir a C5, torre B5 y como vemos pues está clavado este caballo. Por lo tanto, en esta posición si el caballo viene a A5, lo mismo, torre B5, jaque y se gana el caballo, y en caso de moverse a otra casilla pues sería capturado por el rey blanco. Por la torre, perdón, en D6 y por el rey directamente en D8. Por lo tanto, una partida muy compleja. Yo me quedo sobre todo con todo este tema que ha pasado al principio de la partida en esta zona del tablero en el centro y esta locura con estos movimientos y esta posición de estas cuatro piezas, que la verdad estaba ganando iniciativa Caruana, pero su rey también se encontraba en el centro y de alguna manera pues no estaba seguro del todo. Por lo tanto, muy difícil la partida y vamos a ver cómo continúa este torneo. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.